Muy buenas noches, estimados amigos de América Latina. Buenas noches, Reinaldo Correa Costa de Brasil. Buenas noches, estimado amigo Víctor Díaz, uruguayo que vive en Chile. Muy buenas noches, Tulio Medeiros. Estamos en Diálogos del Mercosur. Este es el diálogo, el programa número 6, en el que vamos a tocar la segunda parte sobre Paulo Freire, uno de los autores más connotados en América Latina, que si bien ha estudiado Derecho, pero su práctica, su investigación, su producción intelectual ha estado dedicado toda su vida al campo de la pedagogía. Un autor que ha roto esquemas y ha planteado una nueva pedagogía, una pedagogía del oprimido, una pedagogía del diálogo, de la acción, de la reacción, una pedagogía que tome en cuenta las palabras del contexto, también vea al ser humano en igualdad, ya sea como estudiante o como docente. El ser humano en la dinámica de aprender, de enseñar. El día de hoy entonces tenemos la segunda parte de diálogo de Paulo Freire. Vamos a invitar que el colega Víctor Díaz pueda emitir una nueva mirada sobre Paulo Freire. Tal vez señalar los aportes más importantes en el campo que él elija, ya sea la alfabetización, la educación secundaria, la educación superior, o en cambio la visión global del nuevo pedagogo problematizador de una pedagogía crítica. Adelante, estimado Víctor Díaz de Chile. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Una vez más agradeciendo la posibilidad a los colegas de estar aquí en el programa, en Diálogos del Mercosur, y un placer, un honor verdadero. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, querido Reinaldo y Carlos Tulio, por la invitación. Un honor, decía, hablar de Paulo Freire, porque la verdad que las palabras sobran muchas veces, ¿no? Él era una persona de la acción, una persona de acción, ¿no? ¿Qué más decir, agregar, después de todo un año que se ha hablado y se han hecho una innumerables serie de homenajes en todo el mundo, especialmente aquí en Latinoamérica? Yo quisiera comentar una idea, básicamente, que vengo rumiando desde hace un tiempo en relación a la obra de Paulo Freire. Tiene que ver principalmente con un libro que no es tan difundido, que se llama A la sombra de este árbol, del año 1997. Y quisiera comentar básicamente la importancia que tiene este libro, porque es una síntesis de la mirada política, ideológica de Freire en relación a determinadas circunstancias que lo llevaron a hacer esta obra y a darle un contexto, ¿no? Y principalmente pensando en compatriotas, pensando en hermanos latinoamericanos y hermanas. Por ejemplo, comentarles que A la sombra de este árbol es un libro que trata sobre la soledad y la comunión, por ejemplo. Comienza así, soledad y comunión, y sabemos que Paulo Freire recibió formación religiosa, católica, ¿cierto? Basándose en valores cristianos, por lo tanto era uno de los que, aliados de la teología de la liberación. Desde ahí su obra también se alimenta y construye una mirada pedagógica y profundamente humana. Entonces, esa soledad, comunión que nos invita a reflexionar, justamente tiene que ver con una relación estrecha del ser humano desde su ser totalmente aislado para entregarse a los demás, ¿no? Para lograr un encuentro con un otro. No es posible, en términos freirianos, la mirada de la sociedad hacia un compromiso colectivo estando solo y aislado, ¿no? Siempre lo que se busca es un encuentro con un otro. Y siempre habla en esta dialéctica, ¿no? Soporte y mundo, mi primer mundo, la esperanza, por ejemplo, y ahí todos los libros que él publica
se relacionan con este libro, por ejemplo, de A la sombra de este árbol, porque podemos ver que después desarrolla esta idea de esperanza en pedagogía de la esperanza, ¿no? Después habla netamente de una mirada política y habla explícitamente, dice, el límite de la derecha, neoliberales y progresistas, ¿no? Esa dialéctica nuevamente, gestión democrática, las experiencias del exilio. Y ahí también yo lo quisiera legar a los textos que Mario Benedetti, después de volver de su exilio, en el año 1985, cuando en Uruguay empieza la transición democrática, una serie de intelectuales, de artistas, de escritores, tratan de recuperar una mirada que es bastante interesante para lo que fue, lo que significó la dictadura en nuestros países latinoamericanos. Entonces, esa mirada, esas experiencias del exilio, también se articulan con una idea de esperanza, una idea esperanzadora, digamos. Ya lo que se pasó, lo que se sufrió, nadie se va a olvidar, ¿no? Porque no hay, no hay posibilidades de borrar la memoria, pero sí es importante hacer un énfasis en la esperanza, ¿no? Y a partir de ese momento, yo creo que las reflexiones de los intelectuales, los exponentes latinoamericanos, buscan esa mirada esperanzadora. Después también habla la seriedad y la alegría, ¿no? En esa dialéctica, como el mismo Benedetti también hace una apología de la alegría en determinado momento. Y antes de terminar, termina con Mi fe y esperanza, ¿sí? Hay un capítulo que es el que me voy a referir en la próxima intervención, y que tiene que ver con el concepto de diálogo, y le llama dialogicidad, ¿no? Este es uno de los aspectos que a mí me parece que es más relevantes en el legado freiriano, el tema del diálogo, la dialogicidad. Y con eso quisiera pasarle la palabra al compañero Reinaldo. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, estimado Víctor Díaz. Una remembranza de la obra A la sombra, una visión histórica sobre su formación teológica, su visión polémica entre el neoliberalismo y la visión progresista, y la segunda parte que nos está esperando que complete sobre el tema del diálogo. Nos vamos de Chile a Brasil, y vamos a pedirle que el amigo Reinaldo Correa Costa nos dé una nueva lectura sobre Paulo Freire, un brasilero hablando de otro brasilero, un hombre del mundo de la academia hablando de otro académico que ha luchado por sus ideales en el sentido pedagógico, en el sentido transformador de la formación. Adelante, Reinaldo Correa Costa, te escuchamos. Gracias, profesor Roberto, muchas gracias. O que eu tenho a falar neste primeiro momento de uma maneira muito sumária, muito resumida, a problemática de Paulo Freire, enquanto uma pessoa do mundo do conhecimento, mas sobre toda a humanidade. Uma humanidade que en los cantos más pobres de Brasil y del mundo también, porque siempre tiene la preocupación con los sectores más pobres de la población, Paulo Freire fue una persona que, al pensar la educación, sin tener como su objetivo, encontró muchas resistencias en la derecha brasileña, en la derecha de los latifundiarios de Pernambuco, su estado acá en Brasil. Então, os proprietários de terra brasileiros não gostavam da temática de Paulo Freire e sua enseñança, su modelo de enseñança para os setores mais pobres da população. Compreendiam que este modelo de enseñança era um peligro muito grande para a estrutura, para o status de poder, para as relações de poder que tinham em Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro. Então, o momento da ditadura brasileira, o momento do terror do Estado, onde os direitos estavam suprimidos,
Freire era considerado um subversivo. Que coisa bizarra compreender um processo educacional como uma coisa subversiva. Isto é a força da educação, porque até hoje os políticos têm medo da educação, do povo educado. Então, as hierarquias tradicionais não le gostavam de Paulo Freire. Isso é um dos motivos que Paulo Freire se foi considerado um subversivo internacional, porque se refugiou, buscou refúgio em la Embajada de Bolívia em Rio de Janeiro. E depois saiu de Rio de Janeiro, foi para Estados Unidos, depois Europa e outras coisas. Mas o fundamental é que até hoje, por exemplo, com o governo Bolsonaro, que elegeu Paulo Freire como inimigo da educação brasileira. O que eu compreendo com isso? Que para um governo de retraso, um governo que tem o pior da civilização, se comprueba a modernidade, de uma maneira contraditória, a modernidade de Paulo Freire. Porque nós poderíamos estar no mundo pós-freiriano. No entanto, ainda estamos falando de condições vitais, de condições estruturais, originais da obra de Paulo Freire. Então, o momento de fuerzas conservadoras, de fuerzas que não querem as pessoas mais pobres com educação, com capacidade de ter diálogo, porque o diálogo, como dizia Paulo Freire, é uma condição de falar de uma maneira igual. Isto é um diálogo. Quando não se habla de uma maneira igual, quando se habla de uma maneira desigual um com o outro, não temos um diálogo. Temos uma relação explícita de poder, de opressão e de supressão da liberdade e da democracia. Então, Paulo Freire é uma pessoa de uma modernidade muito grande, principalmente em momentos como o de hoje, de conservadorismo, de la fuerza de la derecha no mundo, na América Latina e principalmente em Brasil. Então, neste primeiro momento, eu quero me concentrar na modernidade e na atualidade de Paulo Freire ante as condições políticas dominantes e opressoras do mundo que vivimos hoje. Gracias, profesor. Muchísimas gracias, estimado Reinaldo Correa. Él ha hecho una remembranza respecto a la época donde actuó Paulo Freire, su lucha contra la derecha, contra los terratenientes, contra los poderosos, que estaban en contra de todo proyecto social, político y esencialmente en el campo de la educación. Su gran trabajo, haber alfabetizado a gran cantidad de personas en poco tiempo, es uno de los grandes hitos, ¿no? Y reivindica Reinaldo a la modernidad, al Paulo Freire luchador, y también nos convoca a revisar su actualidad, sus aportes, que entiendo siguen siendo actuales para contribuir a mejorar la pedagogía latinoamericana. Pero nos vamos al Uruguay y a Chile. El amigo Víctor Díaz nos tiene una revelación, una investigación sobre el tema del diálogo. Adelante, Víctor Díaz. Bueno, Roberto, muchas gracias. Comentar directamente un capítulo del libro A la sombra de un árbol, A la sombra de este árbol, que es escrito por Paulo Freire, y eso justamente a mí me inspiró a investigar sobre el tema del diálogo, la búsqueda y el hallazgo de este libro, ¿no? Que es muy interesante y que empieza relatando un... Yo creo que final, hay problema, ¿no? Sugerente. Algo pasó con el micrófono, estimado Víctor. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora sí, perfectamente. Adelante.
Bueno, muy bien. Les comentaba que voy a dejar para el final cómo inicia realmente Paulo Freire este libro, porque es algo hasta poético, se podría decir, y partiendo de las experiencias de él con su hermano, ¿no? A la sombra de un árbol, cuando leían y cuando reflexionaban sobre la vida luego de la pérdida de su padre. Me parece interesante el concepto de dialogicidad que trabaja, ¿no? Y habla que no es posible comunicar sin la experiencia de la dialogicidad. Parecería una especie de contradicción, ¿no es cierto? Porque nosotros cuando comunicamos se sobreentiende que que estamos dialogando. Sin embargo, Freire nos dice que hay que tomar distancia epistemológica, dice, que significa tomar el objeto en nuestras manos para conocerlo, en el cerco epistemológico para mejor apropiarme de la sustantividad del objeto. Trato de descifrar algunas de sus razones de ser. En el cerco epistemológico no pretendo aislar el objeto para aprenderlo en sí. En esta operación procuro comprender el objeto en el interior de sus relaciones con otros, dice. Cuando trabaja la dialogicidad, se refiere a una exigencia de la naturaleza humana, ¿no? Y también una reclamación en favor de la opción democrática del educador. En este sentido, la comunicación es un factor de vida, de más vida, ¿no? Si la comunicación y la información tienen un lugar a nivel de vida sobre el soporte, imaginemos su importancia, dice Freire, y por tanto la de la dialogicidad en la existencia humana del mundo. En este nivel, la comunicación y la información se sirven de sofisticados lenguajes e instrumentos tecnológicos que acortan el espacio y el tiempo. La producción social del lenguaje, del sentido, de los instrumentos con que los seres humanos intervienen mejor en el mundo, anuncia lo que será la tecnología. Sí, aquí, en este caso, yo quisiera citar algunas de las preguntas que hacen, ¿no? ¿Cómo sería posible a un ser consciente inacabado implicarse sin esperanza en una búsqueda permanente? Freire dice, mi esperanza parte de mi naturaleza en cuanto proyecto. Por eso soy un ser lleno de esperanza y no una pura obcecación. El inacabamiento sin la conciencia de él engendra el adiestramiento y el cultivo. Los animales son adiestrados, las plantas son cultivadas, los hombres y las mujeres se educan. La conciencia de la intencionalidad de la conciencia no se agota en la racionalidad. Aquí hay varios de los enunciados que nos dan la pauta de que la comunicación se puede establecer, pero también puede que haya una comunicación sin dialogicidad, ¿no? Haciéndole honor también al nombre de la red que nos convoca, ¿no? Diálogos en Mercosur. El diálogo tiene que ver con la relación asimétrica, ¿no? Simétrica, quiero decir. Cuando nosotros nos colocamos en una relación asimétrica, directamente estamos poniendo una barrera, directamente estamos poniendo algún tipo de obstáculo para impedir la dialogicidad. Asistimos a muchos discursos horizontales, ¿no? De comunicación horizontal, pero sin diálogo. Muchas veces, ¿por qué? En la circunstancia en la que se circunscriben los actores, tienen que ver con relaciones asimétricas permanentes. Y ahí es donde aparecen muchas veces las batallas de los egos académicos, por ejemplo, o donde aparecen las posiciones de poder, ¿no? Que no tienen sentido, por lo menos en esta lógica freiriana, porque lo que se busca justamente es el
el encuentro del diálogo con un otro. Es profunda esta postura y tiene que ver también con la transformación social de la realidad, ¿no? Apunta justamente a que se pueda legitimar a un otro, independientemente de las circunstancias en las que se encuentre ese otro, y que se pueda lograr esa transformación. Esa legitimidad del otro tiene que ver con despejarse de prejuicios, de connotaciones, de luchas de egos, de ambición de poder y de fama, y tiene que ver con un afán, digamos, ético profundo de transformar la realidad desde la concepción de que somos iguales, pero también contemplando las diferencias que nos hacen crecer. Adelante, Reinaldo. Estimado Víctor, interesante tu investigación sobre el tema de la dialogicidad, el tema del diálogo a través de la comunicación como una opción de buscar la transformación educativa latinoamericana. Nos vamos a Reinaldo Cosea, que también va a completar su participación sobre Freire. Estamos en esta perspectiva de las relecturas a los clásicos, en este caso a Paulo Freire y sus obras, que tienen siempre novedades para poder plantear reformas o revoluciones en el campo de la educación. Adelante, Reinaldo Cosea Costa. Gracias. Paulo Freire não acreditava que a educação não era neutra. Ela tinha um sentido na objetivação. Seria impossível para Paulo Freire termos uma educação neutra, um processo pedagógico neutro. Não há. Então, para Paulo Freire, a educação é uma maneira de libertar. Isto é muito duro hoje, principalmente para os governos de direita. E problematizar Paulo Freire tem-se que problematizar com a força cultural de sua obra, com uma forma de enfrentamento aos processos de dominação. Por exemplo, Paulo Freire contra o que chamou de educação bancária, compreendia que os estudantes eram pessoas embrutecidas por um processo pedagógico muito duro, de informação, pero não de reflexão e de autorreflexão, se compreender no mundo. Então, este ponto clave da pedagogia do oprimido é muito importante para compreendermos que para Paulo Freire, o acto de educação compreende um primeiro momento de falar, a oralidade, porque a oralidade é anterior à escrita. E neste primeiro momento de cultura, de compreensão, de percepção, da compreensão do mundo vivido, percebido, concebido, Paulo Freire compreende que esta expressão de sua cultura e de sua condição social. Porque não se pode naturalizar sua condição social, como muitos querem, principalmente os governos de direita. Dizem, é um problema de economia, né? É um problema de economia, então teremos pobreza. Não é um acidente. É uma coisa, é um objetivo. É uma construção, na produção social, da pobreza. Então, Paulo Freire compreende que a experiência social, ela é muito forte, porque a experiência social possibilita, constrói em los indivíduos, los cidadãos e cidadãs, a partir de suas práticas, a construção de esperanças, a possibilidade de superação de suas adversidades por el caminho da educação. Outro ponto que temos em ter que para Paulo Freire, o ato de ler, ele é, acima de tudo, um ato de construção intelectual e também, por outro lado,
una especialidad de la oralidad, porque la oralidad tiene su primer plano, el segundo el acto de leer y escribir, y este es la colocar en su mentalidad num ponto de escribir num papel, ou na digital, nas redes sociais. Então, neste mundo, o ato de comunicação, por isso, incluso de los livros fantásticos de Paulo Freire, é Comunicação e Extensão, quando trabalhou em Chile para processos de extensão no mundo rural. O trabalho por las manos de Jacques Chanchol. Entonces, el mundo tiene que comprender que el acto de la busca del conocimiento y buscar comprender su realidad y si comprender que al mismo tiempo que la persona es un sujeto sujetado a las condiciones sociales amplias, también es un sujeto sujetante, porque tiene resistencia política, porque tiene la condición, principalmente el momento de las elecciones, de cambiar la realidad, de posibilitar, de tener esperanza. Porque para Paulo Freire, el momento que el ser humano pierde la esperanza, se pierde un poco de la humanidad, porque se tiene la conformación de una situación. No podemos tener la conformidad. Tenemos siempre que tener el espíritu muy fuerte, un espíritu muy alegre, un espíritu de descubrir siempre cosas y de romper estructuras. Entonces, para Paulo Freire, né, la composición de la dicotomía de leer y escribir no es posible. Porque leer y escribir tiene que ser parte del momento de una persona en su construcción social del aprendizado. Entonces, el acto de conocer tiene que superar, entre otras cosas, la dicotomía de leer y de escribir. Porque muchas veces las personas muy pobres, muy simples, dicen, y por increíble que acá en Brasil es muy común unos alumnos hablar, profesor, yo no sé cómo poner esto en escrito, mas yo sé hablar, yo sé expresar lo que quiero, que siento. Entonces, esta expresión, no sé escribir, pero yo sé hablar lo que quiero, lo que pienso. Porque la capacidad intelectual es mucho más amplia que la arte técnica, que tenemos que dominar también, de escribir. Y Paulo Freire comprendía esta cosa. Entonces, no podemos simplesmente el dominio de la técnica de escribir comprender que la persona no tiene intelectualidad. Por ejemplo, los indígenas de las Américas no conocían la escrita, mas conocían una intelectualidad, tenían una cosmología. O qué pensar de la civilización incas, de los aztecas, porque no tenían una escrita del padrón europeo, de un grupo extraterritorial, yo estoy hablando de los europeos, porque como hablamos acá en Brasil, para nosotros la data de que Cristóbal Colombo llegó en América, para nosotros no tiene mucho sentido, por construcciones históricas otras. La fecha que tiene sentido para nosotros es la llegada de Pedro Álvares Cabral en Brasil. Mas Pedro Álvares Cabral não chegou em Brasil, chegou em território tupinambá. Não teníamos Brasil neste momento. Então, este momento tem muito de la construção social, um pouco como fala Berger e Luckmann, da construção social da realidade. Para Freire, a compreensão do mundo, a construção intelectual é de uma cultura, de las personas y uno de sus caminos, pero no único, de la escrita. ¿Cómo hablar de los pueblos incas, de los pueblos aztecas y de los pueblos indígenas brasileños que no tenían la arte de la escrita? Entonces, dominaban la astrología,
dominavam la agricultura. Los movimientos de la luna conociam para hacer agricultura, para hacer sus pescas, sus tabús alimentarios, entre otras cosas. Entonces, la comprensión de la oralidad, una manifestación del intelecto humano y de la libertad humana que no se puede tener solamente en cuenta de la comprensión de la escrita. Pero y este es un momento también muy fuerte y muy actual, porque en muchos lugares de Brasil tenemos municipios, por ejemplo, acá en Amazonas, el municipio de São Gabriel da Cachoeira, en el Alto Río Negro, en la frontera con Colombia, municipios, ¿no?, que son bilingües oficialmente, tienen que hablar 2 idiomas. Y hay el problema, el preconcepto, el prejuicio de no se aceitar las personas que hablan el idioma indígena. Y los indígenas tienen un poco de vergüenza de hablar su idioma. Esta es una composición que afecta, toca directamente el método de pensar la génesis de la libertación, de independentizar que Paulo Freire tenía para los pueblos oprimidos. Me paro acá. Disculpame por el tema. Muchas gracias, estimado Reinaldo Correa. Tu visión de Freire, de la comprensión de los indígenas, de los idiomas, el tema también de la libertad en relación a las palabras que se pueden leer, que se pueden escribir. Solo una aclaración, ¿no? Estamos en un mundo académico y debemos decir la verdad. Para mí, todas las culturas de la humanidad, todas han tenido escritura. Ahora, no es una escritura alfabética, digamos, rigurosa como la europea, pero hay. Los incas tenían varios tipos de escritura. Por decirte, el linín, el quipus, los tocapus, son formas de escritura. Igual los aztecas, todas las culturas, no hay una sola cultura humana que no haya tenido escritura, todas han tenido. El tema es que no han tenido la alfabética, digamos, como la conocemos de la europea, pero tenían su forma de las palabras, tenían las formas de usar los números, ¿no? Pero ahora tenemos la presencia maravillosa de César Bueno de Lima. Él tiene pregrado en ciencias sociales, tiene una maestría en sociología, un doctorado en ciencias sociales. Vamos a invitar que el académico César Bueno pueda también decir qué influencias tuvo Freire en el Perú, cuál es la valoración actual de Perú sobre Paulo Freire. Adelante, César Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias por tu ingreso a Red de Diálogos del Mercosur. Professor Roberto, se me perdoa, né, o Reinaldo aqui no Brasil, né, o professor Túlio aqui também, quero desejar uma boa noite, o Vitor. Eu, né, comecei a aprender agora o espanhol, professor Roberto, né, então peço perdão para falar nesse português, né, nessa contradição latino-americana, né, Reinaldo? Nós somos vizinhos, né, com imperialismos linguísticos diferenciados, né? E assim, eu quero agradecer muito mesmo essa oportunidade de estar aqui. E eu queria, professor Roberto, assim, né, talvez a minha contribuição, né, em relação a Paulo Freire vem de um conceito de pesquisação que a gente vem desenvolvendo, né, aqui nas escolas públicas do ensino médio no município de Curitiba, sabe, Vitor? Que acho que ali pela primeira vez, isso que o Reinaldo estava, né, enfatizando sobre a excepcionalidade de Paulo Freire, né, Manuel? Acho que porque, de fato, efetivamente, você traz uma perspectiva criadora, né, do ponto de vista das ciências sociais, do que significa alfabetizar um ser humano numa lógica completamente oposta daquela que a gente tinha como critério de verdade até então, né, Reinaldo? Que era colocar uma criança, aprender o ABC, né, Roberto? E, de repente, você tem, né, na figura de Paulo Freire, uma mudança epistemológica, né, qualitativa, no sentido de tornar um adulto
né, digamos assim, alfabetizado numa lógica completamente oposta, né? Acho que aí o professor Maldonado tem Quijano, né? Acho que as epistemologias do Sul podem, né, contribuir um pouco nessa perspectiva, né, decolonial, ou seja, é uma maneira completamente diferente de você pensar e conceber a produção do conhecimento, mais do que isso, trazer a produção de um conhecimento para a cidadania, né, e no sentido de Paulo Freire, a cidadania era você dar voz e ativismo político, né, aos povos, a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras aqui que estão, né, são os oprimidos, né, figura da pedagogia do oprimido. Por que que eu falo hoje, né, trazendo aqui, professor Maldonado, para uma escola hoje, né, 2021, no município de Curitiba, numa região pobre e vulnerável, né, estudantes do ensino médio, e né, nessa pegada do Paulo Freire, na verdade, é isso, sabe, Reinaldo? Porque, primeiro, eu tenho que entender quem é o sujeito que está diante de mim. Esse é a indagação mais importante, né? Quem é esse adolescente, né, de 14, 15, 16 e 17 anos, né, que está numa escola pública, geralmente está estudando à noite, né, a família é pobre e vulnerável. O que ele pensa, e aí, professor Maldonado, acho que essa é uma das categorias, né, de Paulo Freire, o que ele pensa sobre trabalho, por exemplo, né? O que ele pensa sobre violência, o que ele pensa, inclusive, sobre família, o que ele pensa sobre a escola, qual é o papel da escola, né, na produção, digamos assim, daquilo que a gente poderia chamar de mobilidade social ascendente, né? O que ele pensa, e aí são categorias importantes sobre direitos humanos, né? E a gente abre essa perspectiva dos direitos humanos, Vitor, a ponto de efetivamente ele recusar boa parte da narrativa dos direitos humanos, né? E aí, né, sem nenhuma pretensão normativa, é entender as razões pelas quais, né, professor Maldonado, um adolescente de 14, 15, 16, 17 anos nega, né, uma prescrição dos direitos humanos que, em tese, né, seria para melhorar a vida dele mesmo. O que está acontecendo de errado entre uma produção normativa, uma produção intelectual e a realidade do mundo da vida, né? Então, eu acho bem interessante essa, só com a contribuição de Paulo Freire, abrindo, né, esses provedores de significado, porque essa é uma perspectiva, né, que a gente vem trabalhando, né? Então, é nesse sentido. E o que ele pensa sobre violência? Porque, às vezes, a gente também entra com uma concepção ético-normativa de violência sem dar liberdade para esse adolescente pobre em situação de vulnerabilidade formular a sua própria compreensão de violência, né? Então, para a gente tem sido muito rica essa experiência, porque, né, por coisas extraordinárias que vêm, sabe, Reinaldo, na pesquisa, e daquilo que a gente precisa, digamos assim, redefinir esses significados, inclusive, né, alterar nossa metodologia de ensino dentro de sala de aula, professor Maldonado. Acho que é uma questão, talvez, uma das mais importantes, né? Como a gente não ouve esses adolescentes, eles também, em regra, né, não compreendem, não ouvem os professores. Do lado dos professores, nós temos uma situação também muito precária, porque tem um questionário voltado aos professores acerca da mesma categoria. Então, a gente replica essa mesma categoria agora aos professores, perguntando, né, o que é trabalho para o aluno que está diante dele, né, perguntando, né, como é a família que esse, né, adolescente tem em mente, que está diante dele, porque ele conhece esse adolescente, porque ele fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos com esse adolescente, desde o ensino fundamental ao ensino médio, né? E você percebe também uma angústia dos professores, e aí falta também, né, uma boa parte dos professores, né, por exemplo,
querem, né, concluir a aposentadoria porque não querem mais continuar estudando. Então, ali é uma obrigação estar em sala de aula. Então, se de um lado eu tenho um adolescente que continua no ensino médio, mesmo sem ter esperança de que a escola possa fazer uma mudança importante na sua vida, nós temos um professor que também está na escola esperando o momento, né, ainda raro, de fazer aposentadoria e sair da escola. Então, são esses desencontros, né, que a gente precisa equacionar. E também a gente busca trazer as famílias para compreender esse processo, essas mesmas categorias, ou seja, abrindo esses provedores de significado, a gente reencontra a leitura, né, a teoria crítica da pedagogia de Paulo Freire. Né? É muito interessante, porque a gente também quer entender um pouco como que as merendeiras influenciam o cotidiano da própria escola. E as famílias, né? Porque, né, se é fato, né, Vitor, que essa família é pobre, é vulnerável, né, está numa situação precária de trabalho, portanto, ela está, né, digamos assim, no liame da subcidadania, e que a escola, em tese, né, professor Maldonado, deveria ser exatamente, né, aquele diamante na escola onde efetivamente pudesse oferecer para sua filha, para o seu filho, uma perspectiva de vida diferente daquilo que ela está, né, está produzindo, está reproduzindo. Por que a família também, digamos assim, não vê a escola como um elemento importante, já que ela não tem herança, né, econômica, já que ela não tem herança intelectual? Seria, então, é um pouco essa perspectiva que a gente, né, traz de Paulo Freire para dialogar nesse âmbito, né, da produção né, e socialização do conhecimento. Então, é uma pesquisa que está em curso. Então, a gente primeiro, né, faz esse questionamento, depois devolve todo esse conhecimento, né, tabula ele, devolve à escola, e no terceiro momento a gente procura oferecer cursos de capacitação diante daquelas respostas que foram obtidas, né, de maneira cruzada pelos estudantes, pelos professores, né, pela direção pedagógica da escola e pelos pais e responsáveis pelas famílias, né? Muchísimas gracias, estimado César Bueno, brasilero que está en Lima, ¿no? Porque en su imagen dice César Bueno de Lima. Pensé que era de Lima, es brasilero que está en Lima, Perú. Vamos a hacer la ronda final. Voy a pedirle, por favor, que puedas recomendar algún libro de Paulo Freire a los nuevos pedagogos de Bolivia y de América Latina. ¿Qué libros sugiere de Paulo Freire y por qué? Cada uno de ustedes, por favor. Empezamos con César Bueno. Adelante. Eu imagino que esse livro, né, e de fato, professor Maldonado, né, a minha experiência e profundidade com Paulo Freire, ela é bastante rudimentar, então, né, é o suficiente para a gente poder, né, porque minha área é sociologia da violência, da juventude, mas acho que a pedagogia do oprimido passa, né, constitui, né, uma obra quase que universal, né, no sentido de estar aqui, né, provavelmente, né, no Peru, que a gente possa efetivamente usufruir, né, da atualidade dessa obra, apesar do tempo em que ela foi escrita, né? Muchísimas gracias. La pedagogía entonces del oprimido sugiere el amigo César Bueno, que es brasilero. Su apellido debe sido de Lima, ¿no? Pero es brasilero, docente universitario y de Curitiba, una de las regiones famosas en el mundo por el tema de las novelas brasileras, ¿no? Invitamos entonces al amigo Víctor Díaz también que pueda realizar la misma explicación. ¿Qué obras de Paulo Freire sugiere y por qué? Adelante. Si es por sugerir, sugeriría que leyeran todas las obras de Freire, porque el legado es muy interesante, cada una rescata un aspecto, sin embargo, así como lo dicen, lo indican las lenguas originarias, las culturas originarias, con el pensamiento cíclico, ¿no? El pensamiento cíclico nosotros vemos con mucha redundancia, pero justamente en las obras de Freire se van repitiendo ideas, ¿no? En cada uno de sus libros que refuerzan la idea anterior, ¿no? Por ejemplo, no sé, Pedagogía de la Autonomía a mí me gusta mucho porque es una serie
principios para los docentes que tenemos que, casi como el decálogo del buen docente, que tendríamos que conocerlo, ¿no? Son sugerencias que el autor nos da a los profesores para presentarnos frente a un aula que muchas veces el problema que tienen son las cuatro paredes, ¿no? Y sin embargo, él desde esa pedagogía de la liberación lo que busca es salirse de las aulas, es ir al encuentro, al diálogo con estudiantes y sentarse a conversar. También pedagogía de la esperanza, sin lugar a dudas, pedagogía del oprimido. Y el libro que yo estoy recomendando hoy, justamente, que me gusta muchísimo, tiene que ver con una síntesis quizás de varias obras que no es tan conocido, y se llama A la sombra de este árbol. Y que después, si me permite, don Roberto, quisiera, antes, para terminar, leer un extracto muy bonito que tiene de Adelante, este libro. adelante. Al final nomás, para no interrumpir su pregunta. Muy bien. Entonces seguimos con la misma pregunta. Los que están formándose como profesores o los profesores actualmente que no han leído a Paulo Freire, ¿qué libros les sugiere Reinaldo Cosea y por qué? Mi sugerencia es la pedagogía de la tolerancia, porque el mundo donde la derecha está con muy fuerza ahora, tenemos que tener sobre todo la tolerancia, principalmente para tener un diálogo sencillo, coherente, honesto éticamente con la población indígena. Y donde no podemos olvidar de las etnociencias, del episteme, el saber indígena, porque no tiene la letración de la estructura dominante del mundo europeo, pero tiene un conocimiento que no voy a cometer algún tipo de chiste para explicar, porque es una realidad concreta el conocimiento de los pueblos indígenas. Y comunicación y extensión, porque trata principalmente de una manera muy inteligente de cómo trabajar con pueblos campesinos. Entonces, en este momento, concordo también con Víctor, leer todo Paulo Freire, pero más para responder tu pregunta, pedagogía de la tolerancia y comunicación y extensión. Muchísimas gracias. Interesante las sugerencias que se pueden sintetizar, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que sugerimos leer La pedagogía del oprimido, la educación como práctica de la libertad, pedagogía de la autonomía, pedagogía de la tolerancia, y yo entiendo que también los que quieren trabajar el tema, digamos, de la problemática actual, ¿no? Muchos niños, jóvenes, adultos, solo leen el WhatsApp, el Facebook, ¿no? Yo creo que hay que recomendarles también la importancia de leer de Paulo Freire, que es una reivindicación a la lectura de los clásicos, una lectura como una actividad revolucionaria de transformación interna, externa, como una invitación a leer la realidad de lo que pasa en América Latina y el mundo. Yo quiero rescatar cada una de las participaciones de los colegas, lo han hecho muy bien y han dado diferentes perspectivas esenciales, ¿no? El amigo Víctor Díaz ha hecho énfasis en el tema de la comunicación, en el tema del diálogo, en el tema epistemológico de la construcción de saberes. El amigo César Bueno ha hablado de la metodología, ha hablado de la pedagogía crítica de Paulo Freire. Y finalmente, Reinaldo Cosea ha hecho énfasis en que la educación no es neutra, la actividad educativa no es neutra, es política contra la derecha, contra el neoliberalismo, por reivindicar la libertad, la realización de los pueblos. Entiendo que en esta perspectiva, la pedagogía de Paulo Freire sigue siendo una luz, una esperanza, una necesidad de llevarla a la práctica, buscando entender que existe el otro, que existe
existe la necesidad del diálogo, de mirarnos los unos a los otros en igualdad de condiciones, reconocer nuestras limitaciones, nuestras potencialidades, el hecho de que no vamos a educar siempre, no siempre enseñamos, también aprendemos en esta dinámica del mundo, de la naturaleza, la cultura. También es necesario rescatar el tema de la alfabetización y los hallazgos de Paulo Freire, ¿no? Las palabras del contexto, ¿no? Utilizar las palabras que ellos viven, perciben, se relacionan para buscar transformarla, ¿no? Una de las cosas esenciales que se ha ido repitiendo también en el tema de las neurociencias es que si no conocemos no podemos amar, ¿no? Y si no podemos conocer, amar, no podemos transformar. Estas son algunas ideas que vertimos para tomar en cuenta e invitamos a cada uno de ustedes a que puedan hacer sus palabras finales de despedida de esta segunda conversación sobre Paulo Freire, que sigue siendo maravillosa, también insuficiente, porque sigue habiendo nuevas perspectivas, nuevas vetas que Paulo Freire nos ofrece en cada una de sus obras. Adelante, por favor, cualquiera de ustedes puede empezar. Eu vou pensar, então, eu invito a todos a ler Paulo Freire, eu invito a todos a conhecer suas obras e eu invito a todos a conhecer seu pensamento libertário, de um intelectual de la liberdade, de la humanidade e de la ética em la humanidade. É isso. Adelante, ¿quién sigue? Adelante, Víctor. Quería darle la palabra a César para yo terminar con, como le dije, con una pequeña Muy bien, lectura. entonces adelante, César Bueno. Professor Maldonado, acho assim, Paulo Freire para a gente representa efetivamente uma perspectiva, né, do ponto de vista do conhecimento, da ação e da prática libertária. Portanto, né, se a gente quer conhecer, né, efetivamente a nossa realidade a partir da produção do conhecimento e da teoria pedagógica crítica libertária de Paulo Freire, né, né, efetivamente é um autor que dialoga com todas as teorias críticas da América Latina. Isso é muito importante, né? Traz, né, uma abertura epistêmica que dialoga com diferentes, né, formas de produção do conhecimento e da sensibilidade, né? Questiona a neutralidade. Eu acho que, né, exatamente hoje eu estava discutindo aqui, né, Vitor, essa, né, neutralidade eurocêntrica do conhecimento, essa suposta superioridade de um conhecimento e hierarquia do conhecimento. Eu acho que Paulo Freire ele é, né, um rebelde epistêmico aí, genuíno na palavra. Portanto, se torna um autor indispensável para a gente compreender, e mais do que isso, né, professor Maldonado, compreender e transformar a realidade. Los árboles siempre me han atraído las copas redondeadas, la variedad de su verde, la sombra acogedora, el olor de las flores, los frutos, la ondulación de las ramas más intensa o menos intensa en función de su resistencia al viento. La agradable acogida que sus sombras siempre dan a quienes a ellas se acercan, incluso a los pájaros multicolores y cantadores, a los bichos tranquilos o no que reposan en ellos. Nacido en Recife, un niño de una generación que creció en quintales, ¿no?, en íntima relación con los árboles, mi memoria no podría dejar de estar llena de experiencias de sombras. Está marcada por un gusto especial por las sombras, que enseguida incorporan las gentes nacidas en los trópicos, de las que hablan como si hubiesen nacido con ellas. No era otro el motivo por el que en mis primeros contactos con el invierno chileno, en las mañanas de cielo azul, de sol suave y frío intenso, yo buscaba el lado de la sombra, cuando en las calles las otras personas buscaban el lado bañado por el sol. En el fondo de mi memoria tropical de la sombra era lo que me llevaba a la parte sombreada. Por eso, llegando allí, regresaba casi de inmediato a la luz. Mi primer viaje a África reconcilió mi memoria de la sombra con el calor de los trópicos. De nuevo, cruzar de un lado para otro de la calle buscando la sombra tenía el significado que yo había incorporado a la memoria del niño de Recife.
Por eso, el título de este libro, A la sombra de un árbol, es una pequeña licencia que me permito, con la cual destaco la importancia que tuvo en mi infancia la sombra de diferentes árboles, mangos, jaqueiras, cachoeiros, pitombeiras, sombra en la que a la luz clara del día me acostumbré a describir la fuente de ruidos que indescifrables en el fondo de las noches me asustaban. Y quiero terminar leyendo la última parte que dice así: yo usaba el agrado de las sombras para estudiar, saltar, conversar con mi hermano Temístocles sobre nosotros mismos, sobre nuestro futuro, sobre el recuerdo de nuestro padre fallecido, o en aquel tiempo para experimentar ensimismados en mí mismo la ausencia de la persona querida que había partido. Sombra y luz, cielo azul, horizonte profundo y amplio expresan mis vivencias. Sin ellos apenas llego a sobrevivir y en menor medida existo. Mi biblioteca de adulto tiene algo de esto. En algunas ocasiones es como si se estuviese a la sombra del árbol de mi infancia. Paulo Freire. Muchísimas gracias. Todos estamos a la sombra de un árbol. Ese árbol es Paulo Freire y esa sombra también es Paulo Freire. Invitemos a todos a gozar de esa sombra, de ese gran árbol, para seguir construyendo la pedagogía latinoamericana y la pedagogía mundial. Una nueva pedagogía que rescate la igualdad de los seres humanos en las aulas, la necesidad de hacer acciones de acción, la necesidad de hacer diálogo, la necesidad de transformarnos y transformar la sociedad y el mundo. Muchísimas gracias, un abrazo, hasta pronto. Muchísimas gracias, hasta pronto. Chao, chao. Tchau, tchau, hasta pronto, graças a todos, saludos a todos, muito prazer, professor César, tudo bom, Gracias. saúde, paz. Muchas gracias por todo. Um abraço, Vitor. Professor Muito Maldonado, um obrigado, abraço. César. Túlio.